tienen que entregar? Bueno, cuando se los mandamos por correo, voy a dar unas 2 o 3 semanas después. Va a ser regresando de vacaciones. La primera semana de agosto, no sé qué día, 1, 2, 3, es el 4, ¿no? El 1 es viernes, ¿sí, verdad? 1, 2, 3. Va a ser para el 4 de agosto el trabajo. Pero bueno, vamos a darle la honra. Recíbanlo con un fuerte aplauso, por favor. Nos vemos muy contentos. Bueno, a ver, cuéntame todo el taño. Bueno, la sesión anterior estuvimos hablando sobre el conflicto y esencialmente comentamos que el conflicto en sí mismo es un sistema, es un ente vivo, es un ente que tiene vida propia, es muy dinámico, es cambiante, se va adaptando, se va transformando. Y en esta sesión vamos a hablar de otro sistema diferente pero concomitante al conflicto, que es el sistema de mediación. El sistema de mediación es un sistema independiente, pero que abre sus puertas precisamente al sistema de conflicto para instalarse en él y a través del sistema de mediación gestionar la solución del conflicto. Entonces van a ser 2 sistemas que se van a conjugar con la finalidad de agotar integralmente el conflicto. Vamos a tratar de abordar los temas, las generalidades más importantes sobre la mediación y la conciliación. El programa que me encargaron originalmente dividía la conciliación de la mediación, pero para efectos prácticos los vamos a amalgamar en uno solo, porque el tratamiento, los principios, la lógica de las 2 figuras es similar. Ahorita vamos a ver la diferencia y si nos alcanza el tiempo vamos a tratar de hacer un pequeño mini ejercicio de mediación para que ustedes tengan una idea de cómo es la dinámica que se maneja en ese espacio. Como definición de mediación tenemos que es la asistencia de un tercero experto en comunicación humana con la finalidad de facilitar y fomentar una comunicación altamente efectiva entre los conflictuados, para que por sí mismos, o sea, los conflictuados, encuentren soluciones factibles a partir de sus propias propuestas de solución. En cambio, la conciliación es la asistencia de un tercero experto en comunicación humana también, que interviene, pero aquí con la finalidad de hacer propuestas de solución. También facilita comunicación, pero tiene el plus, tiene el extra de que hace propuestas de solución a las partes en conflicto. La situación es de que la última palabra la van a tener los conflictuados, o sea, bajo ninguna circunstancia les va a imponer esas propuestas ni los manipula para que acepten esas propuestas. De estas 2 definiciones, ¿quién de ustedes me puede decir en qué radica la diferencia entonces entre la mediación y la conciliación? Que no sea de mis paleros, por favor. Ok, ya los 2 son un tercero, los 2 facilitan comunicación, pero el conciliador aparte hace propuestas. Esa es la situación. Los que somos puristas de la mediación, nos agrada más la mediación entonces, porque se entiende que el mediador nada más pone en perspectiva a las partes para que ellos solitos visibilicen dónde está su conflicto y dónde está su solución. Eso genera un mayor empoderamiento en los conflictuados, porque ellos aprecian que son ellos los que resolvieron su conflicto, no fue la propuesta de un tercero. En cambio, la propuesta de un tercero sí es legítima, sí es valiosa, pero no deja de ser la fuente de un tercero ajeno a los conflictuados, y en términos estrictos se entiende que entonces no nació de los propios conflictuados, aunque ellos fueron los que tomaron la decisión de adoptar esa propuesta. Lo cierto es entonces que en eso radica la diferencia, y nada más les hago 2 advertencias. La primera es de que en los doctrinarios de la mediación y la conciliación se desgarran mucho las vestiduras en que cuál es una, cuál es otra, y que cuando entra uno y cuál otro. Incluso hay normatividades que estructuran todo un andamiaje para desarrollar la mediación y otro para desarrollar la conciliación. Hay otras que incluso dicen primero va una, luego citas para otra, y hacen un procedimiento totalmente anquilosado y totalmente, digamos, que va en contra de los principios de la agilidad que se requiere.
Lo cierto es que los que operamos medios alternos, cuando estamos en la mediación misma, en la facilitación de la intervención, a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta cuando estamos actuando como mediadores o como conciliadores. Eso nos lo va marcando las necesidades de las personas. Hay temas en los que las propias personas en conflicto son tan elocuentes, son tan inteligentes, que no necesita más que unos empujoncitos de un mediador. Y esas mismas personas, cuando llegan a determinados temas, se les complica tanto que tenemos que hacer conciliación. Entonces, nosotros vamos jugando, vamos brincando de las dos figuras, pero las personas ni siquiera se dan cuenta. Ellos no dicen, ahorita me está conciliando, ahorita me están mediando, no. Ellos simplemente se dejan guiar, y la sensación es de que son ellos prácticamente los que van encontrando las soluciones a su conflicto. Esa es una primera advertencia. La otra advertencia es que si a ustedes les gusta estudiar y se van a la doctrina, se van a dar cuenta que la mayoría de los doctrinarios, principalmente los que no manejan medios alternos, confunden la figura de la conciliación, y ellos les van a decir que la conciliación es mediación en sí, pero que la diferencia es que la conciliación se hace en el contexto de un procedimiento con litis, o sea, de un juicio, y que normalmente la hace un juez. Pero en realidad están confundidos los doctrinistas, porque a lo que ellos se refieren más bien es a un juez avenido, no a un conciliador en sí. Pero se los comento porque si ustedes tal vez van a opinar, se pueden llegar a confundir. Lo cierto es que desde el punto de vista de los medios alternos, la única diferencia está entre si hace propuestas o no hace propuestas. ¿Queda claro entonces esta parte? ¿Cuáles son los principios de la mediación? Y aquí sí quiero que queden totalmente claros, porque estos son prácticamente los ejes rectores. Es lo que le va a dar su esencia, es lo que le va a dar su estructura, es lo que le va a dar sentido a todo el procedimiento de mediación. Y créanme que como normatividad moderna, toda la normatividad que existe en medios alternos y en especial en mediación y conciliación son normatividades muy escuetas, muy sencillas, nada complejas, que aparentemente a los ojos de los que somos abogados están incompletas, y entonces quisiéramos ver todas las respuestas en una ley, cuando en realidad todas las respuestas a todas las inquietudes están detrás de estos principios. Los principios de la mediación entonces son los ejes rectores que le dan sentido, le dan congruencia, le dan integridad, le dan consistencia al procedimiento de mediación y conciliación, y sirven como derrotero para resolver cualquier cuestión que expresamente no esté contemplada en las normas aplicables. De tal manera que si tenemos una duda en qué tratamiento se le tiene que dar a algún asunto o tomar alguna decisión y no lo encontramos expresamente en la ley de justicia alternativa o en alguna normatividad aplicable, lo que tenemos que es poner nuestros ojos en los principios para obtener de ahí la respuesta. El primer principio, que es el más relevante de todos, es el que más incomodidad causa a los abogados y a las personas que son muy ansiosas en la resolución de su conflicto, es el principio de voluntariedad, que en el más parco y el más simple de los términos, la voluntariedad a veces se aprecia muy vulgarmente así como, pues ahí si quieres vas y si no, no, como las llamadas a misa, ¿no? Cuando en realidad el principio de voluntariedad implica y trasciende a cuestiones muchísimo más profundas. Dice, es el poder de las partes en conflicto para decidir participar y o permanecer en el conflicto o no hacerlo en el procedimiento de mediación y conciliación. O sea, realmente el principio de voluntariedad, la lectura que se le tiene que dar es como un poder de las personas, como un empoderamiento, de tal manera que ese poder es el que va a equilibrar la mesa de negociación. Si la otra parte con la que estoy dialogando no guarda la actitud, el rol, la compostura que se espera acorde a la naturaleza de un procedimiento de mediación, aquí está el mayor poder de las partes para equilibrar esa parte. Dice, bueno, si yo estoy aquí, te estoy escuchando con atención, te estoy respetando, estoy siendo tolerante y no recibo lo mismo de ti, yo tengo el poder de simplemente levantarme y dejarte ahí con tu grosería. Eso es lo bonito del procedimiento, del principio de voluntariedad, el poder real que le da a las personas en conflicto. Pero a su vez, si lo traducimos a un sentido positivo, este poder le genera un sentido de responsabilidad y de disposición para el desarrollo del diálogo. ¿Qué significa esto?
A mí me queda claro que una persona que está en conflicto, a la que se le invita a que hubiera un procedimiento de mediación, pues evidentemente que no va a ir tal vez por mucho gusto, o no va a ir, digamos, en principio porque le agrade mucho ir a enfrentar el conflicto. Pero una vez que acude y una vez que se le explica toda la esencia, todos los principios y todos los beneficios que puede tener en resolver su conflicto en una instancia de diálogo, lo que se espera es que su permanencia que tenga ahí o la aceptación de estar en ese procedimiento sea de tal grado que sienta que esa permanencia es beneficiosa para él. O sea, que está ahí no por la fuerza de la ley, sino que está ahí por convicción propia, porque sabe que es lo mejor que le puede pasar para la resolución de su conflicto. El tener a un conflictuado con esa convicción lo que les va a generar es que se les comporte como adulto, con responsabilidad y con disposición. Si ustedes tienen a una persona por la fuerza, por la amenaza de la ley, etcétera, se les va a comportar como un niño irresponsable, va a decir, pues estoy aquí porque me tienes a la fuerza. Aquí está la fortaleza realmente del principio de la voluntariedad. Evidentemente, detrás de este poder de decisión de si acepto o no acepto participar, o decido o no decido permanecer en el procedimiento, está la posibilidad de que la persona decida no participar o no permanecer en el procedimiento. Evidentemente que el facilitador tratará de hacer su mejor esfuerzo por hacerle ver los beneficios de permanecer o de participar, pero evidentemente que no lo podrá presionar, ni mucho menos obligar a que esté en ese procedimiento. ¿Me captan entonces en qué está sustentada la voluntariedad? Ok. Principio de celeridad. El procedimiento no está sujeto a plazos, o los plazos mínimos a que estamos sujetos normalmente se dan en la materia penal y contemplan muy pocas formalidades. La disponibilidad de los mediados es determinante para la agilidad del procedimiento. Se las planteo muy sencilla. Para nosotros realmente los tiempos que nos implica tramitar una gestión de conflicto en mediación, de lo que depende realmente es del nivel de apertura y disposición de que tengan las personas en conflicto. Si tienen apertura y disposición, es facilísimo, es súper ágil. Si tienen muchas dudas, si tienen mucho desconocimiento respecto a su conflicto, eso nos va a llevar un poquito más tiempo, porque eso implica que ellos vayan y se informen, porque acuérdense que de lo que se trata es que se tomen decisiones informadas para una mejor solución. Entonces no tiene mayor complejidad este principio, más que afortunadamente nosotros no tenemos plazos larguísimos ni plazos tan formales, entonces es muy ágil la tramitación de estos procedimientos. Principio de flexibilidad. Las formalidades del procedimiento son mínimas. El servicio se adapta a las necesidades legítimas de los mediados. Y ojo, estoy diciendo necesidades legítimas, pero eso no significa que no se deban acreditar los respectivos derechos o la legitimación o la representación jurídica que se está ostentando. Se las pongo desde esta perspectiva. La flexibilidad del procedimiento lo que implica es que, a diferencia de la jurisdicción, en donde la jurisdicción dice que si no cumples con una pequeña formalidad, pierdes todo un juicio. Acá no. Acá sí tienes una estructura, tienes un caminito que seguir muy sencillito, pero de repente si del paso 2 te pasas al paso 5 y luego al 3 y luego al 4, no pasa nada siempre y cuando existe ese ánimo de transigir, ese ánimo de negociar. Si llega una persona y dices que mira, sí quiero participar, la ley dice que tengo que firmar una aceptación formal para pasar a la siguiente etapa, pero mi abogado me dijo que no firmara nada hasta que no se lo consultara a él, ok, yo no le voy a decir nada, como no me firman, no te voy a dar el espacio, aunque me lo está diciendo que sí quiere dialogar. Lo único que hago, yo me hago bolas en mi procedimiento, le doy la oportunidad de que si se siente, gano la confianza que no trae, lo consulta con su abogado y termina por firmarme lo que le faltó. A eso se refiere la flexibilidad, o sea, poner la coyuntura, poner las oportunidades en tal perspectiva que las personas sientan la confianza de querer estar sentados para dialogar en ese procedimiento. Eso implica incluso que nos adaptemos a las necesidades especiales de las personas. Nos ha tocado en infinidad de ocasiones donde dice, ¿sabes qué? Es que una de las partes está enferma en su casa, está encamado, no puede moverse, no tiene dinero para pagar un notario para un poder,
y entonces decimos, no hay ningún problema, autorizan a una tercera persona para que negocie en su nombre en la sede, y una vez que lleguemos a los acuerdos, acudimos hasta su domicilio y en su domicilio se está firmando todo. Otras personas nos dicen, mira, de verdad te acredito que por cuestión de trabajo no puedo ir en la mañana ni a tal hora, necesitamos estar allá a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche. Hace algunos meses estábamos firmando un convenio a la 1 de la mañana, porque los empresarios que los firmaban, no, es más, ni siquiera quería que los vieran por ahí, no, que los identificaran. Entonces nos adaptamos mucho a las necesidades de los usuarios, pero que sean necesidades reales, legítimas. Si ustedes dicen, oye, fíjate que a las 2 de la tarde es el partido de México y cámbiame, no se las voy a cambiar, no, eso ya es una necesidad muy personal, que sea una necesidad legítima realmente. Y sí les aclaro mucho, somos muy flexibles en el procedimiento, pero eso no significa que no tengamos estructura o que no tengamos el mínimo de formalidad legal. Muchos abogados confunden esta flexibilidad con informalidad y llegan y dicen, mira, verdad de Dios que yo soy dueño de la luna y quiero hacer un convenio sobre que le voy a vender la luna. Pues no, mi amigo, si no me traes el título de propiedad del derecho que quieres disponer, mira que verdad de Dios que soy el representante legal de tal empresa y que, pues sí, nada más tráeme el documento que me acredita esa representación jurídica. Porque como se eleva a la categoría de cosa juzgada, necesitamos nosotros tener esa certeza que los derechos que tienen sean disponibles y que realmente les asistan esos derechos y que tienen esa representación. Entonces, esta parte sí la cuidamos mucho por seguridad jurídica. ¿Queda claro entonces cuál es la connotación del principio de flexibilidad? Ok, si van teniendo alguna duda o comentario me dicen, El profesionalismo dice que un mediador debe ser altamente capacitado y con perfil idóneo. Debe de dar excelencia, calidad y congruencia en el servicio. Y ahorita se está contemplando, bueno, se tienen alrededor de unos 3 años que se está exigiendo la certificación como mediadores. Este es un tema que está muy vigente al día de hoy. Para que se den una idea nada más de lo que se pretende con el profesionalismo o con la profesionalización de los mediadores. Cuando inició el centro de mediación, se inscribieron 1054, nos inscribimos 1054 interesados que éramos profesionistas, de todas las ramas, hasta veterinarios había. De esos 1054 empezó a haber varios filtros. El primer filtro que se generó fue el filtro administrativo, que cubrieran todos los requisitos de documentos y acreditaciones que se requerían. Una vez que se da el primer filtro, quedaron alrededor de 820 nada más. De esos 820 se aplicó para el perfil idóneo del mediador, se aplicó un examen psicológico psicométrico donde la Escuela de Psicología de la Universidad de Guanajuato, a través de pruebas específicas, hacía mediciones sobre si los que queríamos aspirar a ser mediadores teníamos un perfil idóneo, porque debo de decirles, no sé si para bien o para mal, pero que no cualquier persona puede ser mediadora. Tiene que tener un perfil psicológico idóneo que sea ad hoc a las necesidades de comunicación de las personas en conflicto. Esta parte entonces del perfil psicológico se agotó en ese examen psicológico psicométrico. De esos 820 se escogió a los 125 mejores perfiles, y a esos 125 mejores perfiles se les hizo una entrevista por parte de magistrados, de funcionarios del Poder Judicial, para verificar su proyecto personal, cuál era su interés de entrar al proyecto, y una serie de mediciones que trataban de identificar cuál era el nivel de compromiso que iba a tener la persona al estar adentro. De esos 125 entrevistados, se escogió a los 27 mejores perfiles, y a esos 27 mejores perfiles les dijeron, pues hasta hoy trabajaste en el lugar que trabajabas, en este momento toma la decisión si te regresas a tu trabajo o renuncias a él y te integras al equipo. Todavía ni te garantizo que seas mediador, tienes el 50%, te falta el otro 50%, que son 3 meses de capacitación continua de 9 de la mañana a las 9 de la noche. 3 meses que fue de capacitación de la Barra Norteamericana de Abogados, del Grupo de Mediación de México y de otros organismos prestigiados. Lo que les trato de decir es de que un centro de mediación que realmente sea funcional necesita tener verdaderos mediadores con vocación, con perfil y con profesionalización. Si meto a mis amigos que no tienen ni la más mínimo perfil para ser mediadores, el centro se va hacia abajo.
porque entonces voy a tener a un mal funcionario público que podrá ser un excelente juez, pero un pésimo mediador. Así como un mediador puede ser un excelente mediador y un pésimo juez, ¿no? Pero cada quien de acuerdo a su perfil. Afortunadamente, ahorita ya a partir de esta nueva dirección que tenemos, ya se va a retomar esta parte de cuidar mucho el perfil de nueva cuenta de las personas que ingresan como mediadores, y más con la certificación, que es una certificación que implica bastantes horas de capacitación y es un examen que es bastante complejo para poder acreditarlo. Pero eso es en beneficio de todos nosotros como gobernados, para que cuando se encuentren con un mediador estén verdaderamente frente a una persona verdaderamente profesional y no una persona que nada más dice, pues quiero ser mediador porque pienso que ahí ni hacen nada ni trabajan nada. Cuando se enfrentan y que llegan a ser mediadores y se encuentran con esa realidad, se quieren regresar a donde estaban trabajando realmente, porque es bastante trabajo. Queda claro entonces que la profesionalización es que realmente exista un funcionario que esté preparado y tenga perfil idóneo para ser facilitador de gestión de conflictos. Ok, sí, dígame. Ajá. Perdón, vuelvo a repetir. Le pregunto al licenciado que si no se le hace muy poco el tiempo para la preparación de un mediador certificado. Usted acaba de mencionar que son 3 meses. Si todos los que ya tenemos una carrera hemos batallado y seguimos batallando en este medio, a mí se me hace como una carrera así express, o sea, una certificación express, en donde no se ha impulsado más a la certificación. Bueno, yo le comento porque esto es muy criticable en las juntas. En las juntas es una etapa que está prevista como procedimiento la conciliación, y que todos los auxiliares lo deben de conocer como parte del procedimiento, que era una de sus funciones preliminares, la conciliación como medio de solución. Ahorita usted dice, ya como otros medios alternos a otras áreas, te piden 3 meses de certificación. Ya la nueva ley de laboral maneja la figura de un conciliador, y nada más basta que vayan 3 meses y les van a dar su certificación. Y eso a mí como que sí me inquieta esa situación de que con 3 meses ya tengamos esa problema. Esa posibilidad, sí, ¿no? Así es. Oye, ahorita se lo están bueno, porque hablamos del profesionalismo, ¿no? Y como hablamos del profesionalismo, como que ese principio siento que se queda corto con el tiempo de preparación. Entiendo. A ver si le alcanzo a alcanzar en su planteamiento, a ver si le logro captar. Una cosa es 3 meses de capacitación para obtener una certificación, y hablé de 2 tipos de capacitación. Llamémosla la primera, la de la primera generación, que fue durante 3 meses, pero son diferentes a los 3 meses que se la dan a los actuales. La de la primera generación eran 3 meses de 9 de la mañana a las 9 de la noche y comíamos ahí. Es una cantidad de horas muchísimo mayor a los 3 meses que le piden ahora, donde nada más son cursos vespertinos. Tan solo comenzando por eso. Primera, no le inquieta tanto la situación de la certificación. La certificación lo que hace es que le dice que tiene el mínimo de conocimientos básicos sobre los medios alternos de solución de controversias. O sea, que sabe usted lo que es una mediación, lo que es una herramienta, lo que es un caucus, conceptos básicos de la mediación y la conciliación. Entonces iría en contra del principio. La cuestión es de que no he terminado. Esa es la parte de la certificación exclusivamente. En la ley de justicia alternativa, luego usted le encargo que lea el artículo 19, le dice que todos los mediadores y conciliadores de centro tienen la obligación de mantenerse actualizados y capacitados de manera cíclica. Incluso hasta ahorita apenas se va a hacer en este próximo año. Los que fueron certificados tienen que volver a presentar otra certificación, pero ahora ya más compleja. De tal manera que lo que se espera es de que ese mediador, por profesionalismo propio, se esté actualizando y esté siendo cada vez mejor. Y más porque ya hay mucha competencia. Hay mucha gente que quiere entrar, y entonces los que están adentro tienen que demostrar
que son buenos mediadores y los que no son, y hay gente que han despedido porque no han cubierto esa certificación. A lo que voy es que la certificación es como un requisito mínimo básico para seguirse capacitando, para estar como que adentro de la institución, pero adentro de la institución lo que realmente lo profesionaliza es la actividad cotidiana, la constancia, y es así donde un ciudadano es donde lo mide, el grado de satisfacción que usted vea en el rostro de un ciudadano, las gracias que le dé, el nivel de cumplimiento de los convenios, la agilidad que tiene, o sea, son muchísimos factores lo que se le están dando ese grado de profesionalismo, y es el reconocimiento que se le ha puesto hacia el interior. Es una profesionalización ya pues de manera más natural, pero eso es lo que se espera. En cuanto a los conciliadores de las juntas laborales, la verdad no estoy legitimado para opinar porque ni conozco las juntas al 100%, mucho menos a sus conciliadores. La materia laboral, la verdad, no me gusta, les doy honesto. Pero sí le puedo decir una cosa, así como las juntas de conciliación y otros organismos como Profeco, como Fuesamed, como Conducef, otros organismos que ya empiezan a poner sus ojos mucho sobre la mediación y la conciliación, a título personal digo esta opinión, me parece que son excelentes funcionarios que tienen una muy buena disposición de hacer mediación y conciliación, pero tal vez no tengan el perfil, o tal vez no tengan la profesionalización, o tal vez no tengan ninguno de los dos, esos dos rubros. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene un muy buen funcionario con una muy buena intención, pero sin las herramientas para hacer ese tipo de trabajo. Hasta donde alcanzo a percibir es que la conciliación que se hace en juntas laborales, y a lo mejor me equivoco, a lo mejor la hacen de primer mundo, pero me parece más bien que son avenimientos y no tanto conciliación, no tanto mediación. Aunque debo de decirle que tengo conocimiento que los procuradores de la defensa del trabajador, ¿cómo se llaman así, verdad? Algunos de ellos hace ya algunos años, yo creo que más de 5 años, tomaron cursos de mediación, tomaron diplomados en mediación y se certificaron como mediadores privados. Se entiende que tienen las herramientas básicas para hacer mediación y conciliación, pero tengo entendido que la hacen antes de que inicie el proceso laboral. Entonces, más o menos es lo que tengo conocimiento. Lo cierto es que es una materia muy nueva, es una materia que está ahorita en boom. Ahorita todo el mundo quiere ser mediador, principalmente porque piensan que el mediador no tiene mucho trabajo. Insisto, cuando llegan a trabajar y más y les toca con un jefe tan odioso como yo, olvídense, todo el mundo quiere correr, porque realmente de lo que se trata es dar un servicio de excelencia, de calidad, que la gente haga de cuenta. Imagínense, nosotros tenemos que competir con una tradición milenaria de la jurisdicción. Somos muy nuevos. La única publicidad y la única, digamos, eficacia que podemos tener nosotros es el buen resultado del servicio que damos. Si damos un mal servicio, por más publicidad que hagamos, nos vamos para atrás. Entonces, es convicción realmente de todos los que estamos ahí, dar un servicio de excelencia con la finalidad de ir apuntalando el servicio de ingreso. Pero eso se refiere realmente el profesionalismo, que no va, en la medida de lo posible, no va a encontrar usted ahí a cualquier persona, va a encontrar a una persona que realmente esté convencido de lo que está haciendo, que sepa lo que está haciendo y que tiene las herramientas técnicas para hacerlo. Porque no sé si ya se dio cuenta, pero gestionar un conflicto en un espacio de mediación es una alta responsabilidad. Una alta responsabilidad donde está en juego no solo la parte jurídica del conflicto, está en juego prácticamente las relaciones humanas que existen entre ellos, el respeto que existe y la recomposición social. Entonces, sí me capta entonces de lo que se trata, ¿verdad? No sé si con eso contesté su pregunta. Ok, Gracias. muy bien. Así si tienen alguna otra inquietud o algo me dicen, no lo ¿sí? Principio de imparcialidad. La imparcialidad es la sana equidistancia que debe de haber entre el mediador y los mediados. Es no beneficiar ni perjudicar a ninguna de las partes por vínculo que tengan alguno, y para eso está la figura de la excusa y la recusación. Y estas figuras de la excusa y la recusación se dan exactamente por las mismas razones del Código de Procedimientos Civiles, que expresamente nos remite a manera supletoria. Entonces, todas las razones de excusa y recusación que contempla el Código de Procedimientos Civiles son aplicables a los casos de justicia alternativa, y es muy sencillito su tramitación. En sí mismo, la imparcialidad y el otro tema que vamos a ver, que es la neutralidad,
Los teóricos dicen que no existe, y efectivamente no existe como tal. No hay ni un juez, no hay un mediador que realmente tenga una connotación imparcial y neutral. Somos seres humanos, tenemos percepciones, tenemos corazón, tenemos teorías de lo que sucedió, somos seres humanos como cualquier otro. De lo que se trata no es de la imparcialidad y la neutralidad, es de que es un ejercicio de ética que se genera específicamente en el espacio y en el contexto de la mediación. O sea, para el caso concreto para el que estoy interviniendo, cuando entro a conocer de un asunto y cuando entro a mi espacio de mediación con ellos, en ese momento me autoprogramo para ser imparcial y neutral en ese espacio. Y tengo conciencia de ello y estoy adentro y lo estoy ejerciendo. Y de repente yo solo empiezo a decir, a mí se me hace que aquí le hizo prensa a este, y a mí se me hace que si débil lo está bien, o sea, nuestra propia loquera. Bueno, somos seres humanos, no pasa nada. Recordemos el principio de imparcialidad y neutralidad y digo, no, Marcos, media hora, a ver, espérate, ubícate, acuérdate que tú eres imparcial y neutral y tu propia teoría no debe de sesgar ni debe de manipular a ninguna de las partes. Respeta lo que ellos están haciendo. A eso se trata realmente la imparcialidad y la neutralidad, que es un autoejercicio de autocontrol en ese espacio. Cuando no soy capaz, como facilitador, de hacer consciente eso y de tomar las medidas de contención al respecto, es cuando estoy cumpliendo este principio de imparcialidad y neutralidad. Y si no soy capaz de hacerlo yo, seguramente las partes a las que estoy atendiendo van a ser los que me van a señalar y me van a decir, ¿qué pasó, licenciado? No, que muy imparcial. Yo ya estoy sintiendo que le está ayudando a la muchacha porque trae minifalda y está dando por su lado, ¿no? Entonces, ese es lo maravilloso de esto, de que si no lo hacemos nosotros, van a ser las propias personas en conflicto las que nos van a decir si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esta parte de aquí. La neutralidad, dice, es la sana equidistancia entre el mediador y el contenido del conflicto. Estar atento y hacer consciente cualquier afectación en su intervención por el contenido mismo del conflicto. En base a esto, ¿alguno de ustedes me podría decir entonces qué diferencia habría entre imparcialidad y neutralidad? De regreso, la otra lámina. Imparcialidad dice que es la sana equidistancia entre el mediador y los mediados. Neutralidad dice que es la sana equidistancia entre el mediador y el contenido del conflicto. Yo creo que la imparcialidad es una cuestión objetiva y la neutralidad ya es más bien una cuestión objetiva. Es correcto, me parece que es correcto el planteamiento, nunca lo había apreciado así y me parece que es correcto. Objetiva desde la perspectiva de La imparcialidad. sí, pero ¿por qué sería objetiva? Porque se pueden determinar las causas de relación con las partes o de los impedimentos para conocer de una situación. Y la neutralidad tiene que ver con la personalidad, con las vivencias, con la experiencia del propio mediador. Exactamente. La imparcialidad realmente tiene que ver en cuanto a la distancia sana que debo de tener, pero con las personas, realmente, con las personas a las que estoy mediando. Si conozco a la persona, si es mi amigo, si no es mi amigo, si es mi compadre, o si es mi enemigo, me cae mal o algo así, pero que tiene que ver en la relación que establezco, que tengo con esas personas. Conozco infinidad de asuntos donde puede entrar a mediación mi amigo que tuve en la primaria, pero que tengo 30 años que no lo veo, y la verdad es de que no va a afectar mi imparcialidad, por más que lo haya conocido. Pero si llega mi compadre o llega mi peor enemigo, lo que sea, claro que ahí sí me puede afectar. Y para eso están esos parámetros no objetivos, ¿no? Afortunadamente. En cambio, la neutralidad tiene que ver más con el interior de la cosmovisión del mediador. Y eso tiene que ver ya no tanto con las personas en sí mismas, sino más bien con el contenido mismo del conflicto. Por ejemplo, si yo vivía en un ambiente de violencia intrafamiliar desde chiquito y nunca lo trabajé, y ahorita soy mediador y sigo sin trabajarlo y me toca conocer de un asunto que traiga algún sesgo de violencia intrafamiliar, es muy probable que cuando empiece a conocerlo me va a mover mucho el tapete. Y entonces es muy probable que diga, caray, me estoy identificando yo en lo personal con estas vivencias de estos conflictuados. Y entonces es muy probable que haga alianza con alguna de las partes en conflicto. Fíjense, jamás los he visto en mi vida,
no tenemos relación ni para bien ni para mal, pero el contenido mismo del conflicto es el que me está sesgando a favor o en contra de alguno de ellos. A eso se refiere entonces la neutralidad. Efectivamente, como dice el abogado, tiene que ver con una parte más subjetiva del facilitador. ¿Queda claro entonces la diferencia? Ok. Sí, abogado. No lo conozco yo, pero a lo mejor no lo estoy entendiendo la pregunta. Que si hay algún estudio científico que marque la diferencia o cuál en porcentaje es mayor en un conflicto, si la neutralidad o la imparcialidad. No que yo lo conozca, probablemente exista, pero yo no lo conozco. Pero yo le puedo decir que después de 10 años es muchísimo más factible que esté más vulnerable el principio de neutralidad que el de imparcialidad. Es que el de imparcialidad no tiene mucho chiste, es qué tanto vínculo tengo con las personas y qué tanto me mueve en mi trabajo como facilitador, esa parte. Entonces, la mayoría, como son profesionalizados, tienen ética, no les mueve tanto esa parte. La parte sí que puede estar un poquito más, digamos, más expuesta, es esta parte de la neutralidad. ¿Por qué? Porque incluso hay áreas ciegas. Hay áreas ciegas en donde los mediadores o el conciliador no lo tiene totalmente consciente. Estoy en mediación y de repente yo solito digo, ah, caray, como que yo solo, o sea, ellos no lo saben, pero yo estoy sintiendo como que estoy teniendo más empatía con una de las partes que con otra. El primer elemento valioso es que el facilitador, el mediador, lo haga consciente. Haciéndolo consciente prácticamente ya tiene el 50%, está del otro lado, porque entonces ese va a ser un foco ámbar para decirle, mediador profesional, ya lo identificaste, mantén los ojos abiertos, porque si ya lo identificaste es por algo. Y sigan su mediación. Y de repente en un segundo momento vuelve a tener esa misma sensación, pero a lo mejor ya está más nítida. Y dice, ah, caray, es que efectivamente estoy sintiendo como que me estoy identificando ya más con una de las partes, pero estas personas nunca las he visto en mi vida. Como que estoy identificando que esto que me está moviendo es por esta parte de aquí, y empiezo más o menos a trabajarlo yo mismo. Y me doy el voto de confianza a mí mismo, porque como lo estoy haciendo consciente y soy profesional, yo estoy sintiendo que no estoy afectando a las partes, y las partes están muy contentas, van avanzando en su entendimiento, ellos no lo han percibido. Y sigo en el ejercicio, y si llega un tercer momento, un cuarto momento, ahí sí mismo yo digo ya como mediador, ¿para qué te haces tonto, Marco? O sea, tú solito estás viendo que ya no estás guardando la vertical por esto, que no tiene que ver con las personas, sino por algo del conflicto. A lo mejor ni siquiera fuiste capaz de identificar qué es lo que te está moviendo, pero lo cierto es que ya aceptaste que te movió y que ya empieza a generarte problema a ti como facilitador, porque ya no te deja tranquilo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor saca las manos y pide el apoyo de otro mediador para que sea el que prosiga con el trámite. Ese es profesionalismo, eso es ética. Y de eso es de lo que se trata entonces la neutralidad. Por eso le digo, hay más espacios de posibilidad que quede más exposición en esta parte. No sé si con eso más o menos respondí, ¿sí? Principio de equidad. Es generar las condiciones necesarias para que las partes sientan y reciban un trato verdaderamente equilibrado en el espacio de mediación, evidentemente. Es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ojo, no es convertirse en abogado de alguna de las partes, es solamente generar un factor de equilibrio. En pocas palabras, que en un espacio de mediación, aunque llegue un empresario con 5 de los mejores abogados de aquí de la ciudad y llegue un humilde obrero, prácticamente cuando estén en mediación, por lo menos en ese contexto de mediación, debe de haber garantía que las dos personas en conflicto se sientan y perciban realmente un espacio de equilibrio. Tal vez uno tenga más capacidades que otro tenga otras circunstancias personales diferentes, pero que por lo menos para dialogar y tomar decisiones sí tengan ese equilibrio. Este es uno de los principios que más trabajo nos cuesta a los mediadores si lo dejamos hasta el momento de la mediación. ¿Por qué? Porque en el momento de equilibrar
algo que no está equilibrado, en ese momento se puede malinterpretar nuestra intervención y nos pueden señalar que entonces no estamos siendo lo imparciales que se está requiriendo en ese ejercicio de equilibrio. Por eso es que este equilibrio normalmente se hace en los momentos previos a la mediación. Es en donde yo tengo que hacerle un diagnóstico general a cada conflictuado sobre sus circunstancias, su personal, sobre el factor de poder que tiene cada uno de ellos en lo real, para que cuando entren en mediación entren empoderados los dos y en un mismo plano de igualdad. Les pongo un ejemplo muy frecuente. Está la señora que vende enchiladas en la noche para ganarse la vida. Le compró un cristito a esos que pasan de aboneros, firmó un pagaré en blanco, el cristo valía 350 pesos y ahorita le está llegando una demanda de esos abogados, bueno, ustedes los conocen, por 7,000, 8,000 pesos. Entonces es un asalto en despoblado, pero yo no puedo ser abogado de esa señora. ¿Qué es lo que me queda hacer? Tratar de equilibrar un poquito, por lo menos para que en el espacio de mediación, no tanto su circunstancia personal, sino su seguridad, su percepción, quede en un plano de igualdad en ese espacio de mediación. Y entonces lo primero, antes de entrar a mediación, cuando tenga el contacto yo con la señora, sin llegar a desanimarla, debo de bajarle los pies a la tierra y debo de explicarle, mira señora, sí, tal vez esto es una injusticia, tome usted en cuenta que usted estuvo en libertad de decidir esto, de no haber firmado esto, de no haber comprado la cuestión. Usted está consciente y me lo dijo, que estaba consciente que firmó en blanco. La cuestión de firmar en blanco implica esto y esto. Pero mire, no se desanime, no está perdido todo. Lo que quiero es primero que ubique la circunstancia adversa que tiene en haber tomado esta decisión, y a lo mejor usted va a terminar pagando no lo que debe, sino más bien un exceso de confianza de algo que usted tuvo en su alcance evitar. Pero mire, aquí la sugerencia es que le vaya y se asesore, que le digan qué hacer en caso de juicio, que le digan todos los escenarios de opciones que tiene, y cuando esté en mediación le encargo que en la medida de sus posibilidades pues traiga algo que sea atractivo para los abogados, para que ellos le den más plazo, le den más descuento. O sea, trato de darle las herramientas para que ella misma se autoequilibre cuando entre la mediación. Y entonces si se fijan, fue un empoderamiento que hice con cada una de las partes, pero antes de entrar, de tal manera que ya cuando entran, ellas entran pero empoderadas por sí mismas. ¿Sí me captan entonces esta parte? Sí. ¿Podría quedar asentado eso en el convenio? Pues eso sería como buscar algo favorable a la señora. Porque ya ve que se presentan las dos partes, se establecen, y hay ocasiones en que la persona dice, pues sí, yo me firmo un pagaré de tanto, pero en realidad ya con los intereses todo ahora es tanto. Entonces sí habría manera de como mediador uno establecerlo así, como antecedente, o sea, sí que quedara establecido o no se puede. Lo que pasa es de que no veo factible, yo no le aprobaré un convenio que me diga que el pagaré era por 300 pesos y que ahora vas a tener cobrando de 1,000 pesos. Está muy dispar la cantidad. Un buen mediador lo que tiene que hacer es bien sencillo, ni se bronquea ni con el abogado ni con nadie, simplemente hacer, abogado, préstame el pagaré, ¿cuánto es la cantidad que dice aquí, señora? Lo primero que debo hacer es, ¿cuánto es la cantidad que usted realmente firmó el pagaré? 350 pesos. Abogado, su pagaré 350 pesos. ¿Qué hacemos? Alguno de los dos, no sé quién de los dos me está hablando con la verdad o no, pero hay una versión que son 350 y hay otra que son 6,000 pesos. Esta es una verdad objetiva, la del pagaré, pero no es la verdad de la señora. A ver, explíquenme razonablemente los dos qué pasó. Y normalmente luego dicen, no, pues a mí me lo dio así mi cliente. Yo no sé, son 6,000 y eso. A ver, señora, ¿qué pasó? Y entonces la señora empieza a platicar todo el contexto, toda la historia. Y entonces uno le dice, pues, abogado, yo no te puedo tal vez autorizar una negociación sobre toda esta cantidad de pagaré si la señora no está consciente y no está convencida de pagar esa cantidad, porque si no, sería como yo obligarla a firmar algo que ella no quiere firmar. Fíjate bien, abogado, ella sí está consciente de que cuando firmó estaba en blanco y ya tiene conciencia de que tomó una mala decisión. Y ojo, abogado, eso no quiere decir que ella no tenga herramientas también para presentar, incluso convertir el asunto en penal, pero no es la intención de ella, si te fijas. Lo que ella quiere es que le consideres
y sí quiere pagar, pero no una cantidad en este nivel. Eso es lo que estoy traduciendo, señora Juanita, de lo que quiere usted decir. La señora Juanita, sí, perfecto, fue un parafraseo que hice de la necesidad de Juanita, y entonces si es un abogado sensato, normalmente se bajan bastante, y normalmente dice, ok, le dice, mire, con que me pague 2,000 pesos ya es suficiente. Ah, bueno, las partes pactan que el adeudado por la parte son 2,000 pesos y se va a pagar así, punto, y ahí ya se equilibró más o menos la cosa. Así es. Ok, sí. Muy bien. Principio de confidencialidad. Es mantener en secrecía los datos, informes, comentarios, conversaciones, acuerdos y posturas que las partes hayan tenido por motivo de su intervención, del mediador obviamente. Este principio es otro de los que no le gusta normalmente a los abogados litigantes, porque en ocasiones aprecian ellos que ir a justicia alternativa es una oportunidad de revivir muertos o es una oportunidad de fabricar pruebas. Y efectivamente sí pueden revivir un muerto, pero si las dos partes están de acuerdo. Lo que sí no se vale es fabricar pruebas en justicia alternativa. La confidencialidad a quien protege es a los usuarios, es a las personas en conflicto, no es el mediador ni es a la institución. Y lo que protege es una lógica bien sana y bien simple. Si la lógica de la mediación es que se le dice a los conflictados, a ver, conflictado, mira, tú tienes un problema que te aqueja, te da emociones, te da enojos, te da frustraciones, y que después de que gestionemos esa parte emocional del conflicto, te digo que lo que está faltando aquí es información transparente para que comprendas tu propio conflicto y tomes, quede claro cuál es tu expectativa, qué es lo que te quieres llevar de aquí, y principalmente tomes la mejor decisión. Para cubrir eso, para poder lograr eso, necesitamos que existe y que fluya la información suficiente y pertinente para comprender eso en el espacio de mediación. O sea, fíjense bien, lo que le estoy diciendo en pocas palabras a los conflictados es: necesito información. Pero qué paradoja sería, o qué instituciones seríamos si le digo, a ver, dame información, pero resulta que después toda esa información que quiero que fluya en la mediación, la van a estar en tu contra en un juicio, te la van a fabricar en prueba, te la van a convertir en prueba. Pues evidentemente que el día de mañana ninguna persona se presentaría al centro de mediación. Lo primero que dirían, ¿sabes qué? Ni te pares ahí, porque ahí sí literalmente, como pasa en las películas, todo lo que digas te lo van a usar en tu contra en un juicio. A eso se refiere la confidencialidad. ¿Sí, abogado? En la situación de que muchos abogados utilizan el sistema para sacar información, y el día de mañana usted va, como le dice el principio, van a manejar, no van a dar información, pero sucede que después allá ya los tiene preparados para decir, no es cierto, me engañaron. Primero van, ponen las cosas en la mesa, y a la hora que ya les dieron la información, se levantan y dicen, ¿sabe qué? No vamos a conciliar. Entonces ahí deja vulnerable al abogado que está tratando de hacer su recuperación, diciendo después que se sienten engañados. Okay. Porque ya he vivido la experiencia y por eso le digo que no estoy de acuerdo con me lo maneja usted. Va una cuestión aquí bien importante. Eso ya depende del manejo del mediador profesional que le haya mandado. Fíjese bien. Estamos en el mismo canal de decir mediación es sinónimo de información suficiente y pertinente para comprender el conflicto y poderlo gestionar correctamente. O sea, sin información no hay solución al conflicto. Pero también decimos, tenemos que poner una salvaguarda a esa información que de muy buena fe las personas tienen que plantear en el espacio de mediación para que no pueda ser usada en su contra. ¿Qué es lo que un mediador tiene que hacer en una mediación? Principalmente cuando hay complejidad jurídica o cuando hay información estratégica que puede trascender a juicios. Es decir, a ver, partes en conflicto. Les agradezco la confianza de estar aquí. Les explico lo de la información y les digo, lo que necesito que comprendan es que para que se entienda el conflicto, necesito mucha transparencia de ustedes, mucha confianza mutua entre ustedes. Aquí tal vez van a tener que decir o reconocer muchas cosas que ni en sueños reconocerían en un juicio, pero necesito que recobren la confianza entre ustedes. Que por ejemplo, si realmente se hicieron 10 abonos pero no se dio recibo,
y son reales, pues que se reconozcan, porque solo así va a haber confianza. Ok, eso sí, les advierto, y a lo mejor esta es la parte importante que a lo mejor usted no percibió, no sé si se hizo o no se hizo. Les advierto, aunque yo mismo les estoy diciendo que necesito la información pertinente, también les digo, es responsabilidad de cada uno de ustedes el nivel de información que quiera compartir y fluir aquí en la mediación. De tal manera que lo que ustedes deseen poner sobre la mesa de información va a ser responsabilidad de ustedes y no mía como centro, no mía como mediador. Y entonces yo podré comprender más si hay un juicio abierto o hay alguna acción legal abierta, que habrá mucha información que tal vez ustedes por estrategia no quieren poner aquí sobre la mesa de negociación, pero como ustedes lo vayan viendo, si ustedes creen que van avanzando, tal vez va a haber necesidad de que en un momento dado sí tengan que abrir esa información. Lo que sí les digo es, no podemos firmar un convenio sin la existencia de esa información abierta. A menos por eso, incluso usted va a abrir otros convenios. Las partes dicen bajo protesta de ciudad que sobre este conflicto no existe ningún juicio abierto, ninguna acción legal abierta, no existe sentencia judicial firme, no existe nada. ¿Para qué? Por si algún vivo quiso ocultar algo, luego el convenio no tiene ninguna eficacia si ya existió ese antecedente. No sé, abogado, si con esto le digo, sí necesito información, pero los responsables de cuánta información brindes o compartas eres tu parte en conflicto. Y le pongo un ejemplo, a mí me ha sucedido en varias ocasiones, pero hubo un asunto muy interesante que tramité, donde me planteé una petición de pensión alimenticia, el invitado de San Miguel Allende. Resulta que cuando me planteé el conflicto era la pensión alimenticia, pero la solicitante me dice, oye, hay una circunstancia que él no sabe, y es que yo promoví un juicio de pérdida de patria potestad, ya lo emplazaron por edictos porque en aquel momento no sabía dónde vivía, y técnicamente hablando yo ya tengo mi sentencia firme donde perdí la patria potestad. Él no lo sabe, y le estoy requiriendo alimento. Entonces yo le dije, mire, estratégicamente hablando, usted es la que decide en qué momento se lo plantea, pero si usted se lo plantea de entrada, va a polarizar más el conflicto. Le sugiero que usted empiece a manejar su pretensión original. Usted no está engañando a nadie, que la pensión alimenticia. Y una vez que más o menos sientan que ya hay confianza mutua y que ya hay ciertos acuerdos amarrados, usted de una manera muy honesta y muy transparente va a tener la necesidad de plantearle